En este vídeo vamos a ver una ampliación sobre el ejercicio que vimos en el último vídeo del curso. En ese vídeo estuvimos viendo cómo crear un iterador sobre la clase grupo. Ese iterador lo que hacía era recorrer los distintos alumnos de un grupo, mostrando a aquellos alumnos que tuvieran un NIA que no fuera nulo. Es decir, si en ese grupo de alumnos alguno de ellos tenía un NIA nulo, ese iterador lo que hacía era saltarlo. Pues bien, como vi que en clase habían dudas respecto al uso de este iterador, vamos a hacer un ejercicio adicional de ampliación para que veamos un caso de uso adicional sobre este iterador. En concreto, lo haremos a través del siguiente ejercicio. Se nos pide que creemos un método que borre a aquellos alumnos del grupo que tengan una edad menor a un valor entero pasado al método como parámetro. Entonces, como siempre, primero lo que recomiendo es que intentéis resolver el ejercicio por vuestra cuenta y una vez como mínimo lo hayáis intentado, ya seguís con el vídeo y veis la solución. Y bien, aquí tendríamos tres posibles soluciones. La primera de ellas sería la más típica. Este método utiliza un for each para recorrer el ArrayList alumnos. Este ArrayList, si recordáis, está formado por instancias de la clase alumno. Entonces, en cada iteración se guardará un alumno a través de este identificador A. Entonces, lo que hacemos en cada iteración es comprobar si de esa instancia la edad es menor que n. Si lo es, si esto me devuelve un true, es porque debemos eliminar ese alumno. Entonces, para ello hacemos alumnos.remove pasándole la instancia A como parámetro. Esto borrará ese alumno del ArrayList. Sin embargo, esta solución, como vimos ya hace un par de vídeos, no es válida ya que me lanza una excepción de tipo Concurrent Modification Exception, ya que en este caso modificamos el tamaño de una colección a medida que lo recorremos. Entonces, para poder resolverlo se debe utilizar un iterador, que es lo que utilizamos en los otros dos ejemplos. Veamos primero el método central. Este método crea un iterator formado por alumnos llamado iterador grupo y aquí se le asigna el método iterator pero de la clase ArrayList, ya que alumnos es una ArrayList y como ya vimos, todas las clases que implementan la interfaz collection implementan la interfaz iterable, por lo tanto todas esas clases tienen el método iterator que me proporcionará un iterador para recorrer esa colección. Entonces, como la ArrayList implementa la interfaz collection, tiene ese método. Y aquí lo que hago es utilizar el método iterator de la clase ArrayList, el cual me proporcionará los métodos hasNext, next y remove para recorrer esa colección. Entonces, en este caso, para recorrer los alumnos del grupo, utilizamos el nombre del iterador .hasNext. Este método me devolverá un true mientras queden elementos por recorrer en esa colección, que realmente está asociado a la ArrayList de alumnos. Y en cada iteración comprobamos si iteratorgrupo.next, esto lo que hace es devolverme el elemento actual del iterador, entonces a través de este método tendremos un alumno, luego .getEdad menor que n. Hacemos algo muy similar arriba, pero en vez de hacerlo con un for each, lo hacemos con un iterador. Entonces si se cumple que la edad es menor que n, a través de iterador grupo invocamos al método remove, que lo que hace es eliminar el elemento que me ha devuelto el next. Entonces aquí tendríamos una solución válida utilizando el iterator de la clase ArrayList. Pero luego tendríamos una última solución y es crear nuestro propio iterador, que es lo que vimos en el último vídeo. Aquí vimos cómo crear una clase que directamente implementaba la interfaz iterator alumno con los métodos hasNext y next. Aquí la particularidad es que este iterador a través del método next no me devolvía todos los alumnos del grupo, únicamente me devolvía a aquellos que cumplían una cierta condición, en este caso que el NIA no fuera nulo. Si algún alumno tenía el NIA nulo, el next no lo devolvía, lo saltaba. Entonces estos dos métodos de abajo son exactamente iguales, pero la diferencia es que el anterior utiliza el iterator de la clase ArrayList, mientras que el inferior utiliza el iterator de la propia clase grupo. Y para que esto se pueda entender bien, vamos a ver distintos ejemplos de uso de estos iteradores en Visual Studio Code. Para ello iremos al editor, donde teníamos la clase instituto. En esta clase creábamos un grupo llamado DAM
y agregábamos 6 alumnos. Y aquí importante el detalle que cuando agregamos un alumno a un grupo, lo que sucede es que el iterador no me mostrará aquellos que tengan un NIA nulo. De hecho, si yo ahora borro este método y lo ejecuto, fijaros que me muestra a Pep, a Tom y a John. Estos Pep, Tom y John son aquellos que tienen un NIA válido. Pero en la clase grupo también están estos 3. Lo que pasa es que yo no los puedo ver porque al utilizar este for each sobre una instancia de la clase grupo, que se llama DAM, como grupo implementa la interfaz iterable, ese for each utiliza los métodos de esa interfaz, que son el hashNext y el next para recorrer esa colección. Sin embargo, si aquí le pongo dam.getAlumnos, esto es un ArrayList. Entonces, utilizará el iterador de la clase ArrayList. Ese iterador va a recorrer todos los elementos que tenga ese ArrayList de alumnos. Por lo tanto, si ahora lo ejecuto, me aparecen los 6, porque en el grupo se han insertado todos. Lo que sucede es que si lo recorro a través de una instancia de la clase grupo, como ese grupo implementa su propio iterador, utiliza el de la clase grupo, el cual únicamente muestra instancias de alumnos que tengan un NIA el cual no sea nulo. Por ello, me muestra únicamente esos 3. Bien, pero ahora vayamos a el método eliminar por edad. Vamos a eliminar por edad utilizando, primero que nada, el iterator de la clase ArrayList. Entonces, este iterator de la clase ArrayList recorrerá todos los alumnos y borrará aquellos que tengan una edad menor a la que le pase como parámetro. Si ahora, por ejemplo, antes de hacer esto, eliminamos por edad a los que tienen menos de 17 años, me deberá eliminar a este de aquí y a los 3 de abajo. De hecho, si lo ejecutamos, únicamente me aparece Tom, que es el que tiene 17 años. El resto los ha eliminado. Y si ahora en vez de poner dam hago lo mismo de antes, get alumnos, utilizando ahora el ArrayList para recorrer a través del for each, de nuevo me aparece únicamente Tom, es decir, los ha borrado todos. Sin embargo, si ahora el método eliminar por edad utilizara el iterador de la propia clase grupo, borraría aquellos que tienen menos de 17 años, pero únicamente aquellos que el NIA no sea nulo, porque este iterador saltará los que tengan un NIA nulo. Pero continúa habiendo un problema. De hecho, si lo ejecutamos, me está indicando Unsupported Operator Exception Remove. Y esto es porque si yo quiero poder borrar utilizando mi propio iterador, debo implementar el método remove dentro del propio iterador. Por lo tanto, aquí deberé hacer un public void remove. Y aquí importante la forma de borrar. Como dijimos, este remove deberá borrar el elemento que ha devuelto el next. Entonces, previamente a hacer ese remove, se deberá haber realizado un next. Lo que pasa es que ese next ha devuelto la instancia y ha incrementado el contador. Por lo tanto, el que debemos borrar, aquí muy importante, es el de la posición anterior, ya que al hacer el next ha incrementado esa posición. De modo que haremos un alumnos.remove menos posición, para que funcione de forma correcta. Muy importante entender este detalle. Entonces, ahora que ya tenemos el método remove, si yo borro por edad utilizando este propio iterador de la clase grupo, me borrará aquellos cuya edad sea menor que n, pero utilizando este iterador. Por lo tanto, los que tengan el NIA nulo los va a descartar, y da igual la edad que tengan, que no los va a borrar. De hecho, si volvemos y ahora lo ejecutamos, podemos comprobar que sí que ha borrado a Pep y a John porque tienen menos de 17 años, pero los que tienen el NIA nulo no los ha tocado, porque el iterador que utiliza este método es el de la clase grupo. Y aquí este for each los muestra a todos, porque si en el for each únicamente pongo dam, como utiliza el iterador de la clase grupo, me mostrará solo a Tom. Estos existirán, pero el iterador no los muestra, por el mismo motivo que no los ha borrado. Si lo ejecutamos, ahora tenemos a Tom. Y Cal, Sam y Tim, aunque están en ese ArrayList de la clase grupo, no los muestra porque el iterador no muestra aquellos que tengan un NIA nulo. Y al igual que tenemos el iterador
Aquí lo podríamos cortar y crear una clase independiente con el iterador. Por ejemplo, iterator grupo nia.java. Le indicaríamos que implementa la interfaz iterable alumno y pegaríamos todo ese código. Importaríamos iterator de Java Util y ahora aquí, fijaros en el detalle, no tenemos alumnos. Entonces deberíamos pasárselo al constructor de la clase iterator grupo nia. Entonces aquí le pondremos ArrayList alumno alumnos, importaremos la clase ArrayList y crearemos el constructor que reciba ese ArrayList de alumnos. Entonces lo bueno de hacerlo de esta forma es que tenemos separado lo que es el iterador del grupo. Entonces ahora aquí realmente no nos haría falta implementar la interfaz iterable y en vez de hacer un this.iterator deberíamos hacer pues new iterator grupo nia pasándoles ArrayList de alumnos. Y aquí nos faltaría pues utilizar el método iterator.iterator. Con esto tendríamos el iterador de esta clase y bajaríamos lo mismo. Ahora, sin embargo, si vamos a instituto, este for each me da un error porque DAM no implementa la interfaz iterable. Entonces lo que podríamos hacer aquí es o dam.getAlumnos. Esto me obtendrá todos los alumnos, incluso aquellos cuyo nia es nulo. Fijaos que me obtiene a Tom y luego los 3 que tienen el nia nulo. O también podríamos utilizar directamente el método que hemos creado, que es dam.listaralumnos. Entonces este dam.listaralumnos sí que me los va a listar en base al iterador de esa clase que acabamos de crear, que es iterador grupo nia, ya que el propio método lo utiliza. Entonces me listará aquellos alumnos teniendo en cuenta las restricciones del iterador, que en este caso, como hemos visto ya, es mostrar únicamente aquellos alumnos que tengan un nia que no es nulo. De hecho, si ejecutamos el método listaralumnos, ahora únicamente me muestra a Tom, porque está utilizando ese iterador. En cambio, con el método de antes me los muestra a todos, porque aquí estoy obteniendo un ArrayList de alumnos, y ese ArrayList utiliza el iterador de la clase ArrayList, que en ese caso no tiene ninguna restricción y los recorre todos. Lo bueno de hacerlo de esta forma es que podemos crear tantos iteradores como queramos. Si por ejemplo ahora copio y pego esta clase y pongo iterator grupo normal, sin el nia, ahora podría reprogramar esta clase para que me recorra todos los alumnos, incluso aquellos cuyo nia sea nulo. Entonces si quito esto de aquí, tendré un iterador que me los recorre todos. Y aquí, por ejemplo, en eliminar por edad, podría utilizar el iterador que acabo de crear para que me borre todos aquellos cuya edad sea menor a n. Da igual si tienen el nia nulo o no. Entonces el método eliminar por edad utiliza un iterador y el método listar alumnos utiliza otro. Este realmente sería equivalente a utilizar el de la clase ArrayList, ya que no hemos añadido ninguna restricción. Pero bueno, de todos modos pienso que es un buen ejemplo. Ahora si vamos a la clase instituto, este dam.getAlumnos me devolverá a todos los alumnos. Pero como eliminar por edad ahora elimina todos aquellos que tengan menos de 17 años, da igual si el nia es nulo o no, entonces me los borrará a todos menos Tom. Por ejemplo, aquí podía ponerle un 18, entonces Sam tampoco me lo borraría. Si ahora lo ejecutamos y no está funcionando bien, vamos a revisar el iterador grupo. Claro, ahora con este while lo único que conseguimos es que incremente posición hasta el final y luego ya devuelva un false. Por ello deberíamos quitarle este bucle while y ahora si lo ejecutamos, ahora ya funciona bien. Tenemos a Tom y a Sam. Ha eliminado todos aquellos que tienen menos de 17 años. Entonces me está mostrando este que tiene un nia válido y este que tiene un nia nulo. Sin embargo, si en vez de hacer el for each hago un dam.listaralumnos, como este listaralumnos utiliza el otro iterador, el iterador por nia, y aquí únicamente muestra aquellos que tienen un nia no nulo, ahora al ejecutarlo me muestra solo a Tom. Ya que aunque Sam continúa estando en ese ArrayList, como tiene un nia nulo, no lo muestra el método listaralumnos, que utiliza el otro iterador. E incluso una última forma sería crearlo en una clase privada, como vimos en el vídeo anterior. Por ejemplo, podríamos copiar este iterador que vimos en el vídeo anterior y pegarlo aquí abajo en la clase grupo. Entonces, como lo tenemos en una clase interna, no haría falta pasar en el constructor el ArrayList de alumnos. Podríamos utilizar iterator grupo nia
para el de arriba, y en este caso no le debemos pasar el ArrayList de alumnos, ni siquiera tampoco el método iterator. Este new iterator grupo NIA utilizará el constructor por defecto que tiene esta clase, que como no tiene constructor, lo podemos crear sin pasarle ningún parámetro y funcionaría exactamente igual. De hecho, aunque tengamos una clase con el mismo nombre, iterator grupo NIA, como esta es pública y la que tenemos dentro de la clase grupo es privada, utilizaremos la de la propia clase. De hecho, ahora el método listarAlumnos utilizará esta clase interna para hacer uso de ese iterador. Si lo ejecutamos de nuevo, me muestra únicamente a Tom, aunque realmente Sam también está, pero como ese iterador no muestra a aquellos que tienen el NIA nulo, por ello Sam no aparece. Pero si, por ejemplo, en este iterador de la clase interna hacemos el mismo cambio de antes, quitamos todo esto y lo volvemos a ejecutar, ahora me mostrará a todos. Por ello ahora Sam ya aparece. Y finalmente, un último cambio que podríamos hacer es sobre la clase grupo, quitar esta clase privada que hemos creado y utilizar este new iterator grupo NIA a través de esa misma clase pública que hemos creado antes, pero ahora implementando directamente la interfaz iterator. De este modo, no hace falta directamente el método iterator, únicamente deberemos incluir estos tres métodos. De hecho, lo podemos quitar, eliminar el método iterator y pegar esos tres métodos. Al hacerlo de este modo, como directamente la clase implementa iterator alumno, no me hace falta invocar al método iterator, ya que la propia clase contiene los métodos. Entonces la diferencia es que aquí en el constructor ponemos new iterator grupo NIA pasándole a alumnos y ya está. Mientras que si implementa en vez de la interfaz iterator la interfaz iterable, sí que debemos llamar al método iterator. Entonces, para que veáis que lo podemos hacer de las dos formas, en el de arriba utilizamos un iterator a través de una clase que implementa la interfaz iterator, mientras que en el de abajo utilizamos un iterator a través de una clase, iterator grupo, que implementa la interfaz iterable. Aquí podríamos hacer exactamente lo mismo. En vez de iterable, iterator, me indica add unimplemented methods. Esto es porque no detecta el método hasNext, el next y el remove, ya que están dentro de este iterator. De hecho, si hago clic en la bombillita add unimplemented methods, aquí abajo me añade tanto el hasNext como el next, que son los que estoy obligado a implementar si hago un implement de iterator alumno. De todos modos, podríamos hacer lo mismo de antes, cortamos toda esta parte de dentro del iterator, machacamos aquí, quitamos el método iterator y ahora aquí en la clase grupo, como iterator grupo ya implementa directamente la interfaz iterator alumno, no debo invocar a este método iterator. Aquí al final pues pondría todo privado para que quede bien, el constructor y los tres métodos, y sobre la otra clase lo mismo. Y nada, con estos ejemplos espero que haya podido quedar un poco más claro cómo funcionan los iteradores en Java. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.